Ya tenemos gabinete, el primero para la segunda administración de la presidenta electa Michelle Bachelet, un gabinete que ha llamado la atención por algunas caras nuevas, por algunas sorpresas también, nombres técnicos en algunos ministerios sectoriales. Queremos profundizar en estos nombramientos desde el punto de vista medioambiental, de la sustentabilidad. Para eso conversamos con el profesor, director del Magíster de Sustentabilidad de la Universidad de Desarrollo, Alex Godoy. Alex, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias por la invitación, Sebastián. Alex, bueno, primero, tu primera impresión después de este gabinete y en particular en aquellos ministerios de los que queremos conversar: energía, medio ambiente, urbanismo, vivienda, son nombres importantes. Sorprendido debido a que durante toda la campaña vimos que habían nombres que conocíamos, que participaron fuertemente durante la campaña, entre esos, no sé, Marcelo Mena, Valentina Durán, claro, que uno especulaba, y de hecho la cuenta Twitter Gabinete MB también los había nombrado en cierta perspectiva. Y sorprendidos porque obviamente también incluso en energía, nombres que, bueno, no es chilena, pero nombres que pueden haber participado dentro del gobierno, como Nicola Borregar, no aparecieron dentro de la lista. Entonces, en ese sentido fue como sorpresa. Sin embargo, los nombres que están tienen cierta trayectoria en los gobiernos pasados en las áreas respectivas. Eso te iba a preguntar. ¿Son nombres que, por lo menos a primera vista, son ad hoc, digamos, para sus respectivas carteras? El de Pablo Daniel, por ejemplo, en medio ambiente, o de Máximo Pacheco en energía. Bueno, la historia de Pablo Daniel fue exdirector regional de la Nama Metropolitana, también fue miembro como secretario ejecutivo del Ministerio del MOP, por tanto tiene trayectoria en este ámbito de política pública, con la diferencia que él estuvo dentro de un minuto cuando esto era una CONAV, es decir, cuando era la CONAV, claro, una Secretaría General con rango ministerio, donde obviamente eran 5 o 6 personas sin presupuesto, y vuelve después de 2 años estuvo fuera, a un ministerio que es altamente más complejo, en los cuales tenemos una relación con la superintendencia, la implementación de los tribunales ambientales, hay nuevas regulaciones y hay bastantes conflictos que se tienen que empezar a resolver, y uno de los desafíos grandes es cómo se empieza a trabajar el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, de Biodiversidad, que en un fondo es lo que va a final golpear también la industria, el cómo se ha preparado para esto en sectores conflictivos, y que eso se liga con otros ministerios, como es, por ejemplo, a través de la planificación territorial. Perfecto. Y ahí llegamos al tiro a energía. Entonces, es mucho más complejo el escenario que enfrentan los nuevos ministros. Claro, porque se van entrecruzando en el fondo y se van trenzando los trabajos de cada uno de los ministerios. Aquí, por eso también te preguntaba, por ejemplo, respecto al nombre del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde asume Paulina Zabal. También uno se pregunta por el nombre de Carlos Furch en Agricultura, porque inevitablemente los temas van cruzándose. Desde la perspectiva de la política ambiental, nosotros vamos a tener en el 2014 2 grandes desafíos. Esto no lo digo solamente yo, también salió una encuesta acá, salió una encuesta de DAO, del Foro Económico Mundial, donde el tercer desafío más grande ahora va a ser agua, y eso ya lo estamos viviendo a través de 4 años, los cuales hemos tenido sequías consecutivas, y en ese sentido el tema de la relación agua, energía y seguridad alimentaria, o lo que los norteamericanos europeos llaman el food security, va a ser clave, especialmente en las cuencas de mayor interés, que son en los sectores centrales. Entonces ahí la interrelación de temas entre conectar sistemas, el desarrollo de una política de recursos hídricos que tiene que ver con el MOP, que va a ser un desafío para el ministro Undurraga, el tema de desarrollo urbano que tiene que abrazar la ministra Zabal, en términos de, eliminar los guetos, pero también hacer ciudades mucho más sustentables en términos de consumos hídricos, de áreas verdes. Va a ser clave los equipos que estén trabajando con ello, ligado al transporte, que en un fondo al fin el transporte no solamente tiene que ver con un tema de transportar personas y movilizar personas como flujo, sino que también tiene que ver con el hecho de que tú estás consumiendo una cantidad de energía y además estás eliminando yetos. Entonces los temas son mucho más complejos, y yo creo que son mucho más sensibles porque la gente los vive todos los días. Ahora, tú hablas de 2 desafíos, el agua es uno de ellos, ¿cuál sería el segundo? El agua y energía, la relación agua y energía va a ser crucial. Energía, no electricidad en ese sentido. No, energía. La electricidad va a ser un desafío grande para el ministro Pacheco, porque viene del mundo empresariado y obviamente existen muchas suspicacias con respecto a él. Eso es una carga que él va a tener que correr. Pero aquí hay un tema interesante, por ejemplo, Máximo Pacheco en una entrevista en ¿Qué pasa? El año pasado decía, él creía que no estaba muerto el proyecto de Hidroaicén y de alguna manera le daba su bendición al proyecto. Decía por lo menos que era un buen proyecto y que no había que desahuciarlo todavía. Esto en relación a la frase que había dicho el entonces candidato Andrés Salamán. Mientras que Badenier, al parecer, está en contra del proyecto, ¿no?
Así parece. Por eso te digo que hay un desafío de diálogo de cómo se van a implementar esta estrategia. Badenier tiene un trayecto en el cual en estos 4 años de administración han existido numerosos escenarios energéticos que hemos discutido muchas veces, en los cuales ya no soporta más comisiones ni más diagnósticos. Ahora se tiene que venir a la implementación, y esa implementación es cómo. Eso se liga con seguridad alimentaria, porque la Política Nacional de Recursos Hídricos, por lo menos que integró el actual ministerio, tiene que ver también con la construcción de embalses, con la construcción de una carretera hídrica, con el aprovechamiento del agua. La pregunta es, ¿se van a aprovechar estas obras públicas? Y ahí hablamos del Ministerio de Obras Públicas, en el cual se puede aprovechar la misma infraestructura para lo que es generación de energía, generación de electricidad, minimización de impactos ambientales, y por otra parte, todos esos proyectos tienen también una evaluación ambiental que vivir, y eso también lo va a ver el Ministerio, en el cual obviamente va la correlación entre el efecto, el impacto del convenio 169, por ejemplo, la participación de las comunidades indígenas, como también, por ejemplo, el tema de la participación ciudadana, que está en discusión, los tiempos, si son o no. Eso hoy día va a caer patente durante el año 2014, por lo tanto va a ser bastante frágil cualquier tipo de no conexión, porque va a ser muy visible a nivel de la generación de conflictos, fenómenos locales, que ya hemos visto como Petorca y otros más, digamos. Ahora, Alex, con estos nombres, los titulares al menos, ¿no?, en cada uno de los ministerios, falta por conocer los subsecretarios, donde eso también son señales súper potentes, pero con los titulares que tenemos, ¿qué señales está dando Michelle Bachelet que este gobierno va a ser uno más verde, va a ser uno más preocupado de la sustentabilidad por el perfil de los ministros? Yo creo que en realidad... ¿O es difícil asegurarlo todavía? Doy el pie a la duda, pero yo creo que en realidad lo que es diálogo. Ya. Y eso, por el fondo, son ministros que tienen un perfil de diálogo independiente, que Pacheco venga al mundo del empresariado es un hombre que es caracterizado por un tema de diálogo. El ministro de Obras Públicas también dado el diálogo. La ministra tiene Alberto Undurraga, la ministra Zabal también ha trabajado, fue directora de la Fundación Superación de la Pobreza, tiene mucha sensibilidad en términos de hietos, hay que votar viviendas. Este año sabemos que hay que votar viviendas para poder eliminar los hietos, eso también tiene que ver con temas de instrucción de colegios, transporte. Entonces, y Badenier tiene un perfil, de acuerdo a mis colegas de organizaciones no gubernamentales, ambientalistas, también de diálogo. Entonces, yo creo que va a ser bastante diálogo. Es interesante eso, porque marca un sello y una diferencia respecto a la administración de Sebastián Piñera, por ejemplo. No, sí, completamente. Ahora, el desafío está en que el diálogo en algún minuto tiene que terminar y se tiene que transformarse en una política directa y en una implementación real. ¿Y por qué es el tipping point? Porque en esta administración la percepción es que se mejoró la regulación en muchos sistemas de la Comisión Nacional de Riego, los temas de información en Dirección General de Aguas que tienen que ver con riego, con calidades de agua. El Ministerio participó en el Consejo Consultivo del Ministerio de Medio Ambiente, hubo un auge en regulaciones, estemos de acuerdo o no, pero un auge de regulaciones, por lo tanto está todo dado para empezar a pasar a la siguiente etapa, que es la infraestructura, el cómo esto se transforma en los próximos 4 años y no cometamos errores como transformar polos industriales como un pasivo ambiental como lo es Puchuncaví o como un Huasco, o tener otro problema con Freirina. Ahora, Alex, el que se haya nombrado, por ejemplo, a Víctor Osorio a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales no es una mala señal, considerando su características. Él es periodista, no calza inicialmente como un hombre que esté al tanto, digamos, o con las experticias técnicas para asumir un cargo como ese, considerando además que muchos piden a gritos un ordenamiento territorial, por ejemplo, ¿no? Mira, en ese sentido yo no tengo ningún prejuicio con respecto al origen de carrera. Ya. Siempre he dicho que el dicho ese que dice el que sabe sabe y no sabe es jefe. En realidad tiene que ver con que quien es ministro puede que no sea experto en el área, pero sabe muy bien dónde articular cierta estrategia, porque se tiene esa percepción de generación de estrategia. Y muchas veces hemos visto que no necesariamente tú tienes ministros que son expertos en un área a nivel técnico. Si yo soy un experto, por ejemplo, en minería, es como, yo ayer hacía la caricatura, es decir, por ejemplo, si tú ganas un premio Nobel en la academia, ponerlo de decano no tiene sentido, porque las funciones de decano son otras a la de un investigador. Entonces, en ese sentido, yo creo que él va a tener que tener una función bastante articuladora. Yo creo que esas habilidades son habilidades que provienen precisamente y obviamente
por tus obras serás, digamos, evaluado, juzgado. claro. Y él tiene que jugar con eso, y esa planificación territorial es algo que se ha venido pidiendo a gritos transversalmente, porque define y da certeza, que es lo mismo que piden los empresariados y obviamente también las comunidades. El dónde vamos a trazar la línea, el cómo vamos a evaluar los proyectos ambientales, el cuándo vamos a citar al comité de ministros. Es fundamental. Es fundamental. Entonces, en ese sentido, yo creo que el desafío de él es articular precisamente lo que se le va a ir pidiendo a los distintos ministerios: vivienda en términos de urbanismo, planificación territorial, los salgados de hierro en términos ambientales, los servicios nacionales de áreas protegidas, donde va a estar energía, donde van a estar las comunidades, donde se van a generar los distintos conflictos y cómo poder solucionarlos, y cómo se empiezan a realmente armar la sustentabilidad en términos de que los ministros conversen entre sí y no sea un papel que va girando por ministerios con las firmas respectivas, sino como algo más transversal. Algo mucho más corpóreo. Y eso yo creo que es el siguiente paso de construcción después de una administración que avanzó bastante en regulación, avanzó bastante en determinar información. Hay información en el CIREN, que es muy rica, que es el Centro de Investigación de Recursos Naturales. Sí. Entonces, ¿cómo con todo eso y las comisiones transformamos a Chile en una proyección hacia adelante? Si eso no se da, vamos a ver conflicto y vamos a ver de nuevo gente en las calles, vamos a ver a un nuevo Freirina, etcétera. Ahora, en el caso en particular, para ir cerrando, Alex, el caso de Máximo Pacheco, tú decías hace un rato que hay ciertas aprensiones porque él viene del mundo del empresariado, como si eso fuese de alguna manera una señal clara de que va a favorecer al empresariado, y eso significaría eventualmente construir una matriz energética con determinadas características que favorecieran a ese mundo. ¿Lo ves tan así o tiene matices ese análisis? Yo creo que hay que esperar que el ministro dé las primeras líneas de los trabajos de los próximos 4 años. Porque, por ejemplo, declaraciones como yo lo escuché a la salida ayer, bueno, hay que ver el tema seguridad energética, que al final seguridad eléctrica se utilizan como sinónimo, y energía a bajo precio o a bajo costo. Entonces uno se pregunta atrás, bueno, ¿a qué nos referimos con definir energía a bajo costo? Electricidad significa ahorrar carbón, significa, a lo mejor, yo te digo, afuera ya nos está haciendo la idea de que la energía no va a salir más barata. No hay más barato, mejor hay que asumirlo como un costo. Como uno decía, no, mira, yo voy a abaratar mi canasta familiar y ya no baja, digamos. Es decir, a lo mejor, ¿a qué nos referimos con eso? Yo creo que las definiciones de él van a ser cruciales, porque los grupos ambientalistas están bastante atentos, por eso yo digo ese estigma del empresariado, que para mí no tiene ningún problema, pero también él tiene un lenguaje de transformar las políticas en costo-beneficio, que es el lenguaje que maneja el empresariado, es decir, cuánto me va a salir esto, cuál va a ser la certeza jurídica, y eso a veces quizás no lo va a responder él, a lo mejor lo va a responder el ministro de Medio Ambiente, y volvemos a la interrelación de tema, el tema, por ejemplo, de incertidumbre legal, la incertidumbre en la evaluación de proyectos, en que vamos a entender por participación ciudadana, incluso que el empresariado asuma de que muchas evaluaciones de proyectos, de evaluaciones ambientales de proyectos fueron no de la calidad que uno esperaría, entonces obviamente van a chocar en una evaluación ambiental de proyecto. El cómo se saca ese nudo y se transforma en una política real, yo creo que es el gran desafío de él, y dar pruebas para que no exista este conflicto de comunidades versus el empresariado nuevamente. Y vamos a ver cuáles son las señales que dan estos ministros, ¿no?, en este nuevo gabinete, en los primeros días de gobierno de la presidenta electa Michelle Bachelet. Gracias, Alex, por haber estado con nosotros. Gracias, Sebastián. Nos vamos a una pausa, nos separamos y volvemos de inmediato. Más bien.